Buenas tardes con todos los participantes de esta última sesión sobre la resistencia a los antimicrobianos. Hoy estamos en esta sesión junto con el doctor Anthony Murillo Jaime. Él va a tocar el tema sobre el uso incorrecto de los antimicrobianos. En esta sesión estaremos junto con el doctor, que es médico especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales. Es egresado de la Universidad Ricardo Palma, especialista en el servicio de infectología del Hospital Nacional Ramiro Prealé. Es docente de la asignatura de enfermedades infecciosas en la Universidad Continental y actual miembro de la Sociedad Peruana de Infectología. Le damos la bienvenida y gracias por participar el día de hoy. El doctor pertenece también a la red asistencial Junín y mandamos también un agradecimiento por estar presentes el día de hoy y contar con su participación. Gracias también a todos por participar el día de hoy y le damos el pase, doctor. Gracias por la presentación. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es relacionado al uso indiscriminado e incorrecto de los antimicrobianos. Entonces, durante todo este mes se ha estado viendo y haciendo mucho énfasis al uso adecuado de los antibióticos, ¿no? Pero también tenemos que ponernos en el panorama de qué pasa cuando lo usamos de forma incorrecta o cuando no tenemos un tino al momento del diagnóstico o al momento del tratamiento. Entonces, es de eso lo que vamos a hablar durante esta presentación, ¿sí? Vamos a ver que, a manera de generalidades, la resistencia a los antibióticos en patógenos bacterianos humanos en realidad ya existe incluso antes de la introducción de los fármacos, ¿no? Solo que su prevalencia era bastante baja. Posterior a la introducción de los antimicrobianos es donde los mecanismos de resistencia se empezaron a seleccionar y vivimos lo que hoy en día se manifiesta, ¿no? Una alta tasa de resistencia antimicrobiana. Y vamos a ver que hoy en día es una de las mayores amenazas en realidad para la salud pública, ¿no? La seguridad alimentaria y también para el desarrollo. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que la resistencia a los antibióticos en realidad puede afectar a cualquier persona, cualquier grupo etario, cualquier raza, cualquier orientación, en realidad puede afectar a cualquiera. Y es un problema que estamos viendo hoy en día. Bien, entonces, algo que tienen que tener en cuenta todos los profesionales de la salud, no necesariamente médicos, es, uno, observar las mejores prácticas en relación con los antibióticos. Hay que revisar guías, hay que tener un adecuado uso de los antibióticos. Este tiene que ser optimizado y de uso racional. No solamente es prescribir por prescribir. Dos, optimizar la selección y la dosificación de los antibióticos. Entonces, dependiendo del lugar donde está una infección, uno tiene que elegir el antibiótico adecuado. Tiene que tomar en cuenta la ubicación, la severidad de esta infección, tener en cuenta qué agentes son los más frecuentes que pueden estar relacionados con este tipo de infección para poder elegir el mejor fármaco, poder elegir cómo va a ser administrado, ya sea por vía oral, vía parenteral, inhalada, tópica, y cuánto va a ser su concentración que va a usar de ese fármaco, cuánto va a ser el tiempo que va a usar ese fármaco y con qué frecuencia se va a administrar. Entonces, son muchos parámetros que uno tiene que tener en cuenta para garantizar la cura clínica y la cura microbiológica. Bien, también es importante practicar una vigilancia eficaz del diagnóstico. Entonces, muchas de las interconsultas que envían al servicio de infectología por uso de antibióticos no solamente es para autorizar un fármaco que es restringido en algún establecimiento, sino también es para apoyar al diagnóstico y seguir al paciente durante todo el periodo que dura su infección, optimizando la dosis del fármaco, cambiándolo si es que no se evidencia una mejoría clínica o si por un cultivo se demuestra que el antibiótico elegido no era el ideal. Entonces, se hace una vigilancia constante.
Y no solamente está involucrado aquí el médico infectólogo, sino también está involucrado el médico asistente que está a cargo del paciente, está involucrado la licenciada de enfermería que administra el medicamento, así como el resto de personal de la salud, ¿no? Entonces, una tarea que nos involucra a todos en realidad. Posterior a ello también es utilizar el tratamiento durante el periodo más breve posible. De esto ya hay muchas revisiones actuales en las cuales los tiempos de tratamientos se han acortado, garantizando, claro, una cura clínica y una cura microbiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente, estamos hablando de hace unos 5 o 10 años, tal vez en algunas guías habrán visto que la neumonía adquirida en la comunidad, el tratamiento mínimo era de 7 días, ¿no? Para garantizar una cura clínica y microbiológica. Pero hoy en día se ha visto que acortando el tiempo a 5 días se tienen mejores resultados que en el tiempo de 5 días. Entonces, así como en la neumonía adquirida en la comunidad se ha visto eso, también en otros tipos de infecciones, como vamos a ver más adelante, también se sugiere esquemas más acortados, lo cual trae muchos beneficios. Uno, disminución de la estancia hospitalaria. Dos, disminución de los recursos que se van a usar. Y tres, evitar el riesgo de infecciones nosocomiales por estancias prolongadas. Bien, también otra indicación sería evitar antibióticos para indicaciones inadecuadas. Y eso lo hemos visto mucho en la pandemia por COVID-19, ¿no? Pacientes que por la enfermedad tenían una progresión muy rápida, muchos de ellos en hospitalización o en área de cuidados intensivos, se han administrado antibióticos de amplio espectro, sabiendo que estábamos frente a una infección viral, más no bacteriana. ¿Por qué motivo se hizo eso? Muchas veces por el temor o porque no se tenían las características clínicas bien definidas o radiológicas para poder definir si estábamos frente solo a una infección viral o a una coinfección, que de por sí la tasa es baja en realidad, como vamos a ver en algunos estudios. También es explicar a los pacientes cuándo son necesarios los antibióticos. Es importante educar al paciente. Nosotros como médicos podemos saber mucho sobre antibióticos, pero los pacientes tal vez no. Y ellos, por el afán de decir que se sienten mal, van a veces exigir que se les prescriba algo. Pero nosotros es nuestro deber educar a ellos y decirles que ciertas infecciones no se manejan con antibióticos, que algunos de ellos son con manejo sintomático o manejo antiviral o cualquier otro agente que no sea un antibiótico. Siempre es importante educar. Y también es hacer seguimiento y convertirse en mentores de una buena vigilancia de uso responsable de los antibióticos. Entonces, en el servicio de infectología y en la unidad de PROA, que es el programa de utilización de antimicrobianos, lo que hacemos es una vigilancia. Hacemos retroalimentación. ¿Qué quiere decir ello? Cuando vamos a ver un paciente y el médico que nos solicita la interconsulta nos pide orientación para el diagnóstico, para el tratamiento, no solo nos limitamos a prescribirle el antibiótico adecuado, sino a orientar al colega a por qué estamos eligiendo ese antibiótico, por cuánto tiempo lo va a usar, cómo lo va a administrar, de qué manera se puede optimizar mejor. Entonces, aparte de que ayudamos a indicar el medicamento, también los orientamos a cómo ellos pueden tomar esas decisiones y así nos apoyan educando a otros colegas. Bien, entonces la primera interrogante que nos hacemos, ¿se debe usar antibióticos en infecciones virales? Claramente todos los del público me van a decir que no, pero en la pandemia por COVID-19 vimos honestamente todo lo contrario, a todos los niveles, ya sea en el primer nivel de atención como en hospitales nivel 3. Entonces, en esta revisión que se hizo en PubMed, vemos que vieron cuál era el porcentaje de coinfección bacteriana fúngica en pacientes que tenían neumonía por COVID-19, que estuvieran hospitalizados en la ciudad de Nueva York. En este estudio tomaron en cuenta a 5.853 pacientes que tenían infección por COVID-19 confirmado por prueba molecular. De estos 5.853, el 71% recibió al menos un antibiótico. Entre ellos fue doxiciclina, citromicina, levofloxacino, ceftriaxona, incluso vancomicina, o antibióticos de amplio espectro como piperacilina, tazobactam, ¿no? Miren, de una gran cantidad de pacientes, más del 70%, a pesar de que ya se había confirmado que era neumonía por COVID, concomitantemente estaba recibiendo antibióticos, sin una indicación formal, ¿no?
Y posteriormente, solo de esos 5.853, solo en 91 pacientes se logró identificar un germen, ya sea en un aspirado bronquial o en un cultivo de esputo inducido, pero de una gran cantidad de pacientes, solo en 91 se logró confirmar el aislamiento de un germen. Pero eso no demostraba que había una coinfección, simplemente me dijo que creció un germen, pudo haber sido un colonizante. Entonces tal vez ese porcentaje era mucho menos. Entonces, bajo esa premisa, yo creo que en muchos de los pacientes no estaba indicado el uso de antibióticos, pero sí se hizo. En esta otra revisión, que es de coinfección bacteriana y micótica en personas con coronavirus, se tomaron en cuenta 9 estudios, ¿no? Que es sobre informe de coinfección bacteriana en casos de COVID-19. Entonces, de estos 9 estudios se evidenció que menos del 8% habían tenido una coinfección bacteriana, pero en más del 72% habían recibido al menos uno antibiótico. Entonces, también son indicaciones que no estaban de forma adecuada, ¿no? Pero por el temor de que el paciente se esté exacerbando y querer ofrecerle algo más, se dio antibióticos de uso irracional. En esta otra revisión de infecciones bacterianas con SARS-CoV-2, donde sí se demostraron eh, bacterias por cultivo, se vio que había relaciones con estreptococo, algunas cepas de estafilo, Haemophilus y Moraxella, pero también había coinfecciones virales, ¿no? Como influenza, adenovirus o parainfluenza, ¿no? Pero los porcentajes fueron mínimos, menos del 10%. Y en esta otra revisión, donde ven coinfección bacteriana asociada o también como secundaria, vimos que participaron 24 estudios, de los cuales participaron 3.338 personas con diagnóstico de COVID-19 confirmado, de los cuales solamente el 3.5% se demostró que tenían una coinfección bacteriana y un 14% tenían una infección secundaria, es decir, pacientes que eran diagnosticados por COVID que a lo largo de su internamiento adquirieron una infección intrahospitalaria. Pero a pesar de esas tasas tan bajas, bien que más del 70% había recibido un antibiótico, al menos, o más, ¿no? Lo cual no es dable. Entonces nos abre el panorama de lo que hicimos en la pandemia y en casi todos los establecimientos se evidenció ello, ¿no? Se usó de forma irracional los antibióticos. Una revisión muy importante que vi en Medscape hacía referencia de que no deberíamos permitir que nuestro temor nos conduzca a un uso excesivo de los antibióticos. Y esto se rige bajo 3 premisas. Uno, el temor de pasar por alto una infección. Yo estoy más seguro, si hay médicos que están escuchando esta presentación, se le ha presentado una situación en la cual ha tenido miedo a que en un paciente tenga una infección oculta, ya sea por el cuadro clínico inespecífico, ¿no? Y ha usado antibióticos por ese temor, ¿no? Que esté pasando por alto una infección que pueda poner en riesgo más adelante la vida del paciente. Entonces, incluso yo me incluyo en ese grupo, ¿no? En algún momento está en una situación así. Pero para poder evitar momentos, uno tiene que tener bien definido las manifestaciones clínicas, corroborarse con marcadores inflamatorios, ya sea PCR, procalcitonina, y también contar con estudios de imágenes si estamos sospechando, no sé, una neumonía intrahospitalaria o en un absceso, tal vez intraabdominal, ¿no? Entonces hay que orientarse y hay que juntar criterios, ¿no? Clínicos, radiológicos y laboratoriales para tomar una mejor decisión. Dos, también la expectativa de los pacientes, ¿no? De salir de la consulta con una receta. Muchos de nosotros nos hemos sentido bajo esa presión, ¿no? De que el paciente viene a nuestra consulta, pero a veces se exige que se les prescriba algo. Cuando estamos manejando infecciones que claramente no son bacterianas, pero el paciente a veces lo exige, ¿no? O nos cataloga como malos médicos si es que no prescribimos un antibiótico. Entonces, no hay que dejarnos llevar por ello. Al contrario, lo que deberíamos hacer es educar a ese paciente y hacerle entender que ciertas infecciones no se resuelven con antibióticos, ¿no? Que hay otras alternativas, tal vez tratamiento sintomático u otros agentes. Y tres, el énfasis excesivo en el beneficio potencial para el individuo a expensas del riesgo de resistencia antimicrobiana. ¿Qué quiere decir con ello? Que a veces los pacientes creen que para controlar mejor una infección tiene que usarse el antibiótico de mejor espectro, ¿no? O el antibiótico más caro, o el antibiótico que se administra de forma endovenosa, cuando en realidad no es así.
La elección del antibiótico tiene que ser dependiendo de la infección, dependiendo de la severidad y dependiendo de la frecuencia de los agentes. De acuerdo a ello es donde se elige la forma de administración, el tiempo y también la revaluación de esa persona. Entonces, siempre hay que educarlos. Bien, entonces ya viendo ello, vamos a hacer un breve resumen de lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Es importante entender esto para saber qué fármacos pueden ser administrados mejor instancia vía oral, qué fármacos deberían usarse solo de forma endovenosa, por qué hacemos corrección de algunos fármacos en la dosis cuando tienen problemas renales, por qué hacemos esa corrección en en pacientes que tienen problemas hepáticos, ¿no? Porque a veces aumentamos la dosis de ciertos fármacos, porque usamos otros con dosis de carga y otros sin dosis de carga. Entonces, para poder responder esas interrogantes es importante saber un poco sobre la farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces, la farmacocinética hace referencia a la relación existente entre la concentración plasmática de un fármaco en el tiempo, generada por los procesos del ADME, ¿no? ¿Qué quiere decir el ADME? Es la absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Y a qué hace referencia? En términos simples, lo que el cuerpo le hace al fármaco una vez que es administrado. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Lo va a absorber, lo va a distribuir, lo va a metabolizar y posteriormente lo va a excretar. Entonces, cada fármaco va a ser regido por estos principios. Ahora, la absorción está regido por la biodisponibilidad. ¿Qué significa la biodisponibilidad? Es la concentración de un fármaco que puede llegar a sangre en dosis terapéuticas. Entonces, la biodisponibilidad de un fármaco que es endovenoso, lógicamente va a ser cercana al 100%. La biodisponibilidad de un fármaco que es vía oral puede ser menos de ese porcentaje, porque tiene que ser absorbido, tiene que ser distribuido y en ese transcurso mucho del fármaco se pierde, es decir, llega en pocas concentraciones a sangre de forma terapéutica. Es por eso que han visto fármacos que en su presentación bioral se da más concentración y en su presentación endovenosa se da menos concentración, ¿no? Por la biodisponibilidad. En cuanto a la distribución, vamos a ver que existen volúmenes de distribución en todos los tejidos. El metabolismo va a depender, ¿no? La mayoría es en el sistema enzimático, en el P450, pero también hay otros. Y la eliminación, hay fármacos que dependen de la eliminación renal, como también hay fármacos que no dependen de ella. Va a depender mucho de la familia y de su modelo PKPD. En este cuadro hace una comparación de fármacos que tienen características hidrofílicas y lipofílicas. ¿Qué quiere decir ello? Los fármacos que tienen características hidrofílicas son aquellos que se permanecen más tiempo en sangre. Y los fármacos que son lipofílicos son aquellos que permanecen más tiempo en tejidos. Entonces, si yo tengo una infección que está en la sangre, como una bacteremia, lógicamente elegiré un fármaco que tenga características hidrofílicas. Si yo tengo una infección que está solo en el pulmón, yo debería elegir un fármaco que tenga características lipofílicas. Entonces, ¿en qué se diferencia? Aparte de dónde se distribuyen mejor, es que los fármacos hidrofílicos suelen tener un volumen de distribución bajo. Todos ellos dependen de su depuración renal y tienen una característica de baja penetración celular, es decir, no llegan bien a tejidos. Pero ¿qué pasa en un paciente que está críticamente enfermo, como es un paciente que está en UCI? Esos parámetros se alteran, de lo que su volumen de distribución es bajo, cambia a alto y va a depender de la tasa de filtrado glomerular su depuración. ¿Qué ejemplos tenemos en estos grupos? Tenemos los beta-lactámicos, una familia que usamos mucho a nivel intrahospitalario y extrahospitalario. Tenemos a los glucopéptidos, también tenemos aminoglucósidos, carbapenémicos, daptomicina y colistina. Entonces, en estos fármacos hay que estar haciendo una vigilancia de la función renal del paciente para poder optimizar su dosis. Y en el caso de que estemos frente a un paciente críticamente enfermo, también habrá que, en algunos casos, aumentar la dosis o aumentar la frecuencia de la administración. En cambio, en los fármacos lipofílicos, que son aquellos que llegan muy bien a tejidos, vemos que de por sí ya tienen un volumen de distribución alto. No dependen de la función renal y llegan muy bien a tejidos. En un paciente críticamente enfermo, estos parámetros casi no se alteran. Es por ello que cuando usamos algunos ejemplos como quinolonas, tetraciclinas, macrólidos,
Aún así el paciente tenga un problema renal o incluso esté en terapia de reemplazo renal, la dosis del fármaco casi no se modifica porque no se rige por la eliminación renal. Esas son algunas características más ya mencionadas de estos dos grupos, de hidrofílicos y lipofílicos. Y también hay que tener en cuenta los conceptos de farmacodinámica. Entonces, para entender ello, vamos a ver tres modelos que hay en los antimicrobianos, que son fármacos dosis dependiente, fármacos tiempo dependiente y fármacos área bajo la curva sobre el micro. Entonces, los fármacos concentración dependiente son aquellos que necesitas más dosis para optimizarlos. O sea, a más dosis es, mejor optimizado va a estar. Algunos ejemplos están los aminoglucosios y las quinolonas, ¿no? Entonces, mientras más dosis es el fármaco, mejor lo vas a optimizar, pero siempre sin llegar a una dosis tóxica, ¿no? Está bien aumentar la dosis, pero no podemos llegar a una dosis tóxica, porque podremos optimizar el fármaco, pero le estoy generando toxicidad al paciente. También hay que tener en cuenta. Los fármacos que son tiempo dependientes son aquellos que ven que se dan de forma más frecuente, como los betalactámicos, ¿no? Un ejemplo, no lo sé, amoxicilina, ¿no? Que es una dosis estándar 500 cada 8 horas, ¿no? O digamos, cestazidima, ¿no? 2 gramos endovenoso cada 8 horas. Entonces son ellos, ¿no? Mientras más frecuente lo des, mejor optimizado va a estar, pero también sin llegar a una dosis tóxica. Y los fármacos que son área bajo la curva son el MIC, como ejemplos vancomicina, colistina y algunas quinolonas, se rigen bajo el concepto de que deben de recibir una dosis de carga, es decir, una dosis un poco más elevada inicial, ¿no? Para que rápidamente llegue a concentraciones terapéuticas y con las siguientes dosis se mantenga en esas concentraciones terapéuticas y puedas tener un mejor beneficio y en corto tiempo. Entonces eso nos sirve sobre todo en pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, donde si se identifica una infección puede ser muy severa porque el paciente está grave. Entonces, en ello sí necesitamos optimizar el fármaco y debemos darle una dosis de carga si esos fármacos pertenecen a este modelo, ¿no? Y en este cuadro se resume ya lo mencionado. Los fármacos que dependen del tiempo son aquellos que se dan de forma más frecuente. Un gran ejemplo son los beta-lactámicos. Fármacos que dependen de su concentración, es decir, a más dosis, mejor beneficio, pero sin llegar a la toxicidad. Ejemplos, aminoglucósidos, metronidazol, la atomicina. Y fármacos que dependen del área bajo la curva son aquellos que necesitan una dosis de carga para poder optimizarlos, ¿no? Por ejemplo, vancomicina, colistina, entre otros. Bien, entonces ya tomando en cuenta los modelos PKPD de los fármacos, también tenemos que saber cuál es el espectro de actividad, porque de nada nos sirve usar un antibiótico si no sabemos qué es lo que cubre o qué es lo que, dónde actúa, sobre qué bacterias está actuando. Tal vez podemos prescribir más de un fármaco y estamos habiendo superposición de cobertura, ¿no? Estamos dando dos fármacos que cubren lo mismo, cuando solo podríamos dar uno. Entonces, por eso es importante conocer el espectro de actividad. Y para ello, en este cuadro he puesto algunos gram positivos que ven ahí en la parte izquierda y su actividad de las cefalosporinas, ¿no? Una familia de beta-lactámicos que usamos bastante, ¿no? Entonces vamos a hacer una comparación de cefalosporinas de primera generación, como es cefazolina, con cefalosporinas de tercera generación, que es ceftraxona. Entonces, me ha pasado que cuando converso con algunos colegas, o unos residentes, o unos internos, piensan de que porque tiene mayor generación una cefalosporina es mejor que las de menor, cuando en realidad no es así. Cada uno tiene su beneficio. Por ejemplo, cefazolina, que es una cefalosporina de primera generación, miren qué actividad tiene contra gram positivos. Dos cruces significa que su actividad es excelente. Una cruz significa que tiene actividad, pero no es el ideal. Y cero significa que no tiene actividad. Entonces vemos que cefazolina tiene muy buena actividad frente a estafilococo meticilino sensible, tiene buena actividad contra coagulasa negativo, contra estafilococo epidermidis, ¿no? Entonces, en resumen, frente a los estafilococos, cefazolina, excelente, una muy buena opción. Contra otros gram positivos como estreptococo, tiene actividad, pero es limitada. Pero vamos a compararlo con ceftraxona, que es de mayor generación, ¿no?
Vemos que contra gram positivo su actividad es limitada en su mayoría. Solo con Streptococcus viridans es ideal, pero con los demás, miren, yo podría decirle que cefazolina es superior que ceftriaxona en manejo de gram positivos. Pero vamos a ver cómo se comportan con gram negativos, ¿no? Comparamos los mismos fármacos, cefazolina y ceftriaxona, con gram negativos, en este caso enterobacterios. Vemos que la actividad de cefazolina con gram negativos es muy limitada. Tiene actividad contra E. coli, cepa salvaje, pero muy poca, muy pobre. Contra Klebsiella tal vez, pero contra Aeromona, San Providencia u otros, no, es mínima. Pero ceftriaxona vemos que tiene muchos beneficios contra gram negativos, ¿no? Es ideal para E. coli cepa salvaje, algunas cepas de Klebsiella noble, ¿no? Entonces, vemos de que cada fármaco, según su espectro, es ideal para cubrir un agente y otros fármacos, tal vez de la misma familia, pero de un menor generación, también tienen sus beneficios. Entonces, tenemos que elegir el que sea más adecuado. Entonces, si yo pongo un caso hipotético de que un paciente tiene una infección en piel y tejidos blandos, es decir, una celulitis, cuyo agente etiológico más frecuente es estafilococo, si es de la comunidad meticilino sensible, lógicamente yo elegiré una cefalosporina de primera generación, que tiene mejor actividad frente a este germen. En el caso de que yo tenga un paciente con pielonefritis, que se aisló un E. coli cepa salvaje, posiblemente yo elegiré una ceftra porque tiene mejor actividad contra gram negativos como E. coli, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser así, razonado, la elección del antibiótico. En este otro cuadro he puesto lo que son la actividad de los carbapenémicos, ¿no? Fármacos de amplio espectro que a veces se usan de forma indiscriminada e innecesaria. ¿Por qué se llaman de amplio espectro? Porque como podrán ver en el cuadro, tiene buena actividad contra la mayoría de gram positivos y también tiene buena actividad contra muchos de los gram negativos, incluso anaerobios, ya sea gram positivos y gram negativos. Es por eso que se llaman de amplio espectro, ¿no? Cubren un montón de bacterias, pero no por ello quiere decir que los vamos a usar en todos los pacientes, ¿no? Tenemos que regirnos bajo criterios, si el paciente realmente lo amerita o es un paciente con o que se puede usar otro antibiótico de menos espectro que también puede ser una muy buena elección, incluso superior a ellos, ¿no? Y también en este cuadro vemos cómo es la actividad de un fármaco como es la vancomicina, ¿no? Que a veces a nivel interhospitalario lo usan demasiado, o los colegas lo prescriben mucho, pero vamos a ver que su espectro es muy limitado en realidad. Vancomicina, su fuerte es para manejos de estafilococo meticilino resistente, básicamente, ¿no? O enterococo resistente a ampicilina, por todo el gen MECA. Entonces, solo en esas situaciones es su beneficio, pero frente a otros gram positivos, miren que es muy limitado y contra gram negativos no tiene nada de actividad. Entonces, si yo le indico, sería un paciente que tenga una alta sospecha de posibilidad de enterococo fission o estafilococo resistente a meticilina, ¿no? Es decir, en pacientes que están portando un catéter o están en diálisis o pacientes posoperados o pacientes que están en la UCI, ¿no? Tal vez en ellos yo podría pensar en la posibilidad de una infección por esa gente, pero en todos los demás muy poco probable. Entonces, no lo usaría de forma empírica, ¿sí? Salvo que tenga criterios. Entonces, otro consejo que tenemos que ver es que ya conociendo los modelos PKPD, ya conociendo el espectro, no deberíamos superponer antibióticos de espectro similar. O sea, esta práctica es definitivamente incorrecta. Y de verdad lo he visto muchas veces en hospitales, en la consulta y también en la parte privada. Entonces, estos errores se cometen mucho y es algo que deberíamos corregir. Vamos a tomar, por ejemplo, los cuadros que nos ha puesto el MINSA en la última norma técnica de implementación del programa de optimización de antimicrobianos, ¿no? El PROA. En el cual vemos que, ¿qué pasaría si yo prescribo ceftazidima, que es una cefalosporina tercera, con actividad contra Pseudomonas, junto con ciprofloxacino, que es una quinolona que tiene actividad contra Pseudomonas? Entonces, ceftazidima de por sí tiene buena actividad contra gram negativos, igualmente con ciprofloxacino. Ceftazidima es un antipseudomónico. Ciprofloxacino también es un antipseudomónico. Entonces, vemos que su espectro es similar en ciertos aspectos. Entonces, ¿valdría la pena darlos de forma conjunta, o sea, al mismo tiempo? Yo creo que no,
porque podríamos elegir uno de ellos, ¿no? Puede ser ceftazidima. Tiene actividad contra algunos gram negativos, pero yo quiero cubrir pseudomonas y no habría la necesidad de agregarle ciprofloxacino. Y si los doy al mismo tiempo, podría traerle efectos adversos al paciente. O también podría favorecer la selección de genes de resistencia y empeorar el cuadro. Otro ejemplo es el uso de ceftazidima y ceftriaxona, ¿no? Los dos son cefalosporinas de tercera generación. La única diferencia es que ceftriaxona cubre pseudomonas y ceftriaxona no. Entonces no habría ningún sentido en darlos de forma conjunta, ¿no? De igual manera, ceftriaxona con ciprofloxacino o también dar piperacina tazobactam con meropenem, ¿no? Los dos son bénicos, los dos son de amplio espectro y su actividad frente a la mayoría de gérmenes es muy similar, ¿no? Entonces, tendríamos que decidir con cuál nos quedamos, ¿no? O meropenem o piperacina tazobactam, pero no junto, ¿no? Eso está muy mal indicado. El mismo ejemplo es dar fármacos como piperacina tazobactam, ciprofloxacino, ¿no? Que piperacina tazobactam tiene actividad contra gram negativos, al igual que ciprofloxacino. De igual manera, pipetazo con clindamicina, porque pipetazo tiene actividad contra anaerobios gram positivos, ¿no? O es clindamicina. No podría darlos conjuntamente, no me serviría de nada. De igual manera, piperacina con ceftriaxona son beta-lactámicos. Deberíamos elegir entre uno del otro. De igual manera, piperacina, tazobactam y imipenem, ambos son de amplio espectro. No tiene sentido darlos de forma junta. Al igual que cefepime y ceftazidima, ¿no? Entonces, esas combinaciones no se deben hacer, no benefician nada al paciente. De igual manera, combinaciones con meropenem, ¿no? Si hemos visto en los gráficos que de por sí meropenem solo tiene un espectro muy amplio, de nada me serviría combinarlo con otros fármacos que yo sé que ya están siendo cubiertos por meropenem, ¿no? Entonces, no tiene ninguna indicación estar haciendo estas combinaciones raras. Ahora, ¿en qué momento nosotros hacemos terapia combinada? Solo cuando estamos frente a gérmenes XDR, que eso no se ve de forma ambulatoria, ¿no? Sí, gérmenes se suelen identificar en unidad de cuidados intensivos o a nivel netamente intrahospitalario, ¿no? Donde no hay otras opciones terapéuticas que ofrecer, porque nos hemos enfrentado a muchos casos donde estamos frente a una Cinetobacter baumannii XDR, es decir, tiene resistencia a carbapenémico, listina, u otras familias, ¿no? Entonces, no hay una opción que ofrecerle al paciente, usamos terapia combinada armando un esquema en base a los MIC del antibiograma, ¿no? Pero eso ya es más especializado, pero así empírico, ¿no? Nosotros no usamos este tipo de terapia combinada, está mal indicado. Si lo ven, deberían corregirlo, no deberían emularlo. De igual manera, combinaciones con imipenem, y algo que se ve bastante, ¿no? Por ejemplo, uso de oxacilina y ceftriaxona, ¿no? Oxacilina es un muy buen fármaco para tratar de cubrir estafilococo meticilino sensible, ¿no? Con infecciones de piel y partes blandas, pero no tendría sentido combinarlo con ceftriaxona, ¿no? Igual manera, ¿no? Combinaciones de oxacilina y vancomicina, ¿no? Tendríamos que definir frente a qué estamos, ¿no? ¿Es meticilino sensible o meticilino resistente? Si estamos sospechando de un meticilino sensible, definitivamente yo elegiría oxacilina. Y si estamos sospechando en meticilino resistente, yo elegiría vancomicina hasta confirmarlo con el cultivo, ¿no? Pero así conjuntamente no sería una buena indicación. De igual manera con cefazolina, que es una cefalosporina de primera generación, como lo vimos en su espectro. Entonces, ya viendo qué errores no debemos cometer al momento de prescribir según su espectro, también tenemos que ver la duración de la cobertura antibiótica, ¿no? Está bien elegir, pero también está bien saber cuánto tiempo lo vamos a dar, ¿no? Y a veces eso es lo más difícil, ¿no? El temor a suspenderlo muy antes o de suspenderlo muy después, ¿no? O sea, ¿en qué momento decidimos que ya no debe recibir el paciente más antibióticos? Y para ello he puesto algunos ejemplos de infecciones y su tiempo estándar, ¿no? Todo esto es estándar. Yo sé que esto depende mucho de la severidad del cuadro, si tiene comorbilidades o si tiene coinfecciones. Pero esos tiempos que están definidos aquí es de manera estándar, ¿no? En el mejor de los casos que el paciente esté yendo bien. Entonces, en un paciente que tiene bacteremia, ¿no? Se define que la duración de la terapia antibiótica como mínimo debería ser de 7 días.
¿De qué va a depender si es 7 días o se va a prolongar a 14 días, como está escrito ahí? Va a depender de la mejoría del paciente. En una bacteriemia el objetivo es tener controles de hemocultivos negativos. Ese es el objetivo, esterilizar la sangre. Entonces, si yo tengo hemocultivos negativos en los controles, un paciente que está febril, un paciente que sus marcadores inflamatorios se han normalizado y no tiene clínica, al séptimo día yo le puedo suspender el antibiótico. Pero si en este paciente llega el día 7, llega el día 8, persiste febril, el hemocultivo sigue saliendo positivo y tiene clínica, lógicamente yo decidiré prolongar el tratamiento y optimizar el fármaco, ¿no? Tal vez algo lo estoy haciendo bien. Entonces, como ven, va a depender mucho de la evolución del paciente. En una infección de hueso, ya sea una osteomielitis, en este caso aguda, miren que es largo el tratamiento, debido a que los fármacos no llegan muy bien a tejido óseo. Entonces, cuando yo identifico este tipo de infección, tendré que elegir un fármaco que tenga muy buena llegada a hueso, para que este tiempo tal vez se acorte un poco, pero lo mínimo van a ser, mira, 42 a 56 días. Incluso podría ser más, de que dependerá definitivamente de la evolución. En el caso de infecciones en sistema nervioso central, miren cómo varía el tiempo dependiendo al agente que se ha encontrado, ¿no? Miren, en el caso de Neisseria meningitis o meningococo, la duración del tratamiento es poca, mira, 7 días. Si en 7 días el paciente no tiene clínica, signos meningios, cefalea, fiebre y está orientado, yo podría suspenderlo. Pero miren el caso de Streptococcus pneumoniae, ¿no? Puede variar el tiempo, al igual que Listeria monocitógenes, ¿no? Entonces, para cada agente ya se ha validado según estudios cuánto es el tiempo óptimo para poder resolver esa infección. Pero siempre nos basamos a tiempo mínimo, que son lo que está descrito aquí en el cuadro. Este tiempo puede prolongarse, pero va a depender de la evolución de cada paciente. De igual manera con infecciones en oído, ¿no? Como otitis media, que es promedio 10 días el tratamiento. De igual manera, infecciones gastrointestinales, dependiendo el agente, ¿no? Como en el caso de fiebre tifoidea, miren cómo varía el tiempo dependiendo del fármaco que yo estoy usando, ¿no? Que con acitromicina se resuelve en 5 a 7 días en promedio. Si yo uso ceftriaxona de 7 a 14 días, quinolonas de 7 a 10 días y cloranfenicol 2 semanas, ¿no? Ahora, ¿por qué varía tanto el tiempo? Eso ya es por las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de cada familia. Es diferente completamente. De igual manera, infecciones a nivel del corazón, ¿no? En pacientes con pericarditis, que los fármacos no llegan muy bien a pericardio, por eso es tan prolongado el tiempo, 28 días. Pacientes con artritis séptica, en el caso de niños, puede ser de 10 a 14 días, pero en un adulto, por la afectación, puede ser mucho más prolongado el tratamiento, ¿no? Al igual que la artritis gonocócica, ¿no? Más frecuente en adolescentes, ¿no? 7 días. De igual manera, infecciones renal o de vías urinarias, ¿no? En el caso de cistitis, que antes el tratamiento estándar era darlo por una semana, ¿no? Pero ahora incluso pues, hay regímenes acortados de 3 días, miren, si usamos cotrimoxazol o quinolonas, siempre y cuando esté susceptible. 5 días en el caso de que nitrofurantoína sea una opción y miren, solamente un día si usamos fosfomicina, ¿ok? Entonces, es una infección, pero dependiendo del agente, varían los días en el cual la podemos resolver. En el caso de pielonefritis, en promedio de 7 días para la resolución del cuadro. Y en el caso de abscesos, sí será dependiendo a la mejoría radiológica, ¿no? De la colección. En el caso de bacteriuria asintomática, nosotros no indicamos tratamiento, únicamente indicamos tratamiento en poblaciones como gestante, en pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos. En otro tipo de población, por más de que tenga cáncer, tenga infección por VIH o alguna inmunosupresión, no está indicado el tratamiento para bacteriuria asintomática. En el caso de infecciones intraabdominales, de igual manera, miren, ¿no? Es una infección en la mayoría de los casos complicada, pero se puede resolver en un tiempo corto, ¿no? De 4 a 7 días, eso es más que suficiente. Claro que con controles, ¿no? Y mejoría clínica y laboratorial. De igual manera, afectaciones en pulmón, ¿no? Lo que hablábamos de la neumonía de la comunidad, ¿no? Que puede resolverse el cuadro en 5 días. Incluso fue superior en un estudio que se comparó con antibióticos de 5 a 14 días. ¿Por qué fue superior? Porque se garantizó la cura clínica, la cura microbiológica
se garantizó menos estancia de los pacientes, o sea, menos costo, y también menos riesgo de infecciones nosocomiales por estancias prolongadas. De igual manera, en pacientes con neumonías intrahospitalarias asociadas al ventilador, el tiempo mínimo es de 7 días para resolver el cuadro. Entonces, esa indicación siempre la hacemos a los colegas de UCI, ¿no? Que tienen pacientes graves que adquieren infecciones por el ventilador, pero si se logra identificar el germen y se da el antibiótico correcto, su cuadro se podría resolver en 7 días y no es necesario prolongarlo tanto a 10, 14, incluso hasta 21 días, como que en algunos casos se ha evidenciado, ¿no? Entonces, no, esas prácticas no son correctas. Y de igual manera, en afectaciones en peritoneo, en faringitis y próstata, ¿no? Este cuadro yo creo que sí les beneficiaría bastante para tener en cuenta qué tipo de infecciones se pueden resolver en terapias cortas y qué otras infecciones sí ameritan una terapia prolongada. De igual manera, en afectación de piel y tejidos blandos, ya se ha estandarizado que puede resolverse en una semana, cuanto mucho. Antes se daba tratamiento de 10 a 14 días. Igual también en afectaciones sistémicas, ¿no? Como brucelosis, rickettsia, tularemia, que también tienen sus tiempos estandarizados donde sí se han evidenciado beneficio con terapias cortas. ¿Ok? Entonces, una vez revisado todos estos puntos, ¿qué conclusiones podríamos llegar? Uno, optimizar la selección y la dosificación de los antibióticos. ¿Qué quiere decir? Una vez identificado una infección, deberíamos elegir el mejor antibiótico de acuerdo a su espectro, de acuerdo a su distribución en el lugar donde está ocurriendo la infección y también dosificarlo de forma correcta, estandarizar un tiempo y reevaluar al paciente. Dos, practicar la vigilancia eficaz del diagnóstico. ¿Qué quiere decir ello? Una vez diagnosticado un paciente, se le tiene que hacer un seguimiento. No solamente es la prescripción del primer día del antibiótico con la dosis y la frecuencia y ver qué pasa, ¿no? Cada día se tiene que reevaluar si la dosificación está correcta, si el paciente tiene problemas renales, si el paciente tiene problemas hepáticos, si es obeso, es muy delgado. Entonces, todo ello hay que estarlo preguntando y vigilando. Tercero, utilizar el tratamiento durante el periodo más breve posible. Entonces, ya hemos visto el cuadro que hay infecciones que se pueden resolver en menos tiempo y hay infecciones que requieren más tiempo. Entonces, hay que identificar frente a qué estamos y, si es posible, brindar terapias cortas que garanticen cura clínica y cura microbiológica. Y cuarto, evitar antibióticos para indicaciones inadecuadas. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están seguros que no están frente a un agente bacteriano, no deberían usar antibióticos. Sencillo. Si ustedes están seguros de ello, no lo usen, no lo prescriban. No, no existe el antibiótico por si acaso o porque para prevenir una infección, eso no se da. Terapia como profilaxis son indicaciones puntuales, no es en todas las personas. Entonces, que su temor no los gane, ¿sí? Hay que ser conscientes con el uso de los antibióticos. ¿Ok? Entonces creo que esta es mi última diapositiva, ¿no? Si hay preguntas, dudas, muy gustoso de responderlos, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Bueno, si los participantes desean dejar alguna pregunta o duda, pueden dejarlo en el chat o abrir también su micrófono. Tenemos una pregunta, ya que también estamos en vivo en YouTube, de Edwin Lázaro. Nos pregunta, ¿en qué medida el COVID-19 ha generado resistencia bacteriana por uso indiscriminado de antibióticos? Ok, en realidad eso es una muy buena pregunta. En los hospitales, en realidad cada año se hace lo que se conoce como el mapa microbiológico. Es decir, se toma en cuenta los cultivos aislados en todo el hospital, en los diferentes servicios, y se evidencia qué agentes son los más frecuentes en tal servicio y qué mecanismos de resistencia poseen. Y después de la pandemia por el COVID-19, al menos en mi hospital, hemos visto un aumento de los casos en hospitalización y en UCI de aislamientos de gram negativos, productores de beta-lactamasa de espectro extendido doble, también de gram negativos como Acinetobacter, resistente a carbapenémicos, y también de estafilococo meticilina resistente. Entonces, el porcentaje de esos aislamientos ha sido más.
Y miren, eso es en la realidad de mi hospital. En otros hospitales de Lima o en otras provincias se ha evidenciado casi lo mismo. Entonces, ¿a qué conllevado eso? Definitivamente el uso inadecuado de los antibióticos. Entonces, estamos tratando de hacer ya esas correcciones en los establecimientos y haciendo énfasis también en orientar a los colegas de que no sigan prescribiendo de esa manera, ¿no? Y en la mayoría de los casos sí estamos teniendo efectos positivos porque los colegas cada vez están confiando más en las indicaciones, están haciendo caso a la retroalimentación y ya no están usando un uso indiscriminado de estos fármacos, ¿no? Pero eso es una tarea constante, esto es algo que hacemos todos los días tenemos que hacer revisiones en hospitalización, en UCI, en emergencia, para poder disminuir este impacto. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí en el chat, Carmen Miranda nos pregunta, ¿los datos de resistencia a antibióticos son los mismos en adultos y niños? Ya. En realidad, tanto adultos como niños están expuestos a antibióticos. Claro que en pediatría son otros tipos de infecciones, pero también se pueden infectar en el hospital, infecciones intrahospitalarias. Entonces, el mapa microbiológico de un adulto en hospitalización de adultos que en niños suele ser diferente, pero también se han visto perjudicados los niños, ¿no? Porque imagínense en el caso, ¿no? Que es un niño que está en hospitalización y por algún motivo termina en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, si en esa UCI ha habido casos de Acinetobacter baumannii o estafilococo meticilino resistente y ese niño tiene una estancia prolongada y está en ventilador, lógicamente tiene un alto riesgo de infección por esos agentes. Y si se llega a infectar, el manejo suele ser complicado porque te limitan en opciones antibióticas y a veces no hay una terapia dirigida que ofrecerle. Hay que irnos a terapia combinada y más del 50% no responden. Entonces, sí se pueden perjudicar los niños también. Sé que ya no hay más preguntas, entonces, doctor, nos parece que le agradecemos por esta ponencia, por el tiempo brindado hacia el Centro Nacional de Telemedicina. Desde aquí le mandamos saludos y un agradecimiento por este tiempo y también si nos puede dar sus palabras finales para ir cerrando la sesión. Okay. Muchas gracias más bien a ustedes por la invitación. Yo gustoso de participar en actividades y espero de que de mi ponencia haya quedado algo positivo que aportarles a sus establecimientos, ¿no? Llevarse un poco de lo que les he compartido y tomar sobre todo conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Conciencia, no usar antibióticos cuando no se requieren y si se requieren, optimizarlo. Todo que sea de forma racional, no solamente prescribir por prescribir. Ya hemos visto qué consecuencias tan graves puede traer y si no tomamos conciencia solo va a empeorar. Y más adelante, ¿qué ya le vamos a ofrecer a los pacientes que tienen infección por estas llamadas superbacterias? Entonces, y nada, si en el futuro hay alguna otra presentación en la cual yo pueda apoyar, muy gustoso de hacerlo.